Hola, hola, muy buenos días a todos. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. El Departamento Arquidiocesano de Pastoral Familiar y Vida les saluda. Y hoy con un programa más de Caminando en Familia. Jorge Castro Mora, su servidora, y mi esposa Marielos Miranda Quiroz, para servirles. Desde cabina aquí acompañando a su familia desde Fides, Vida y Esperanza. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite este día estar aquí reunidos con un tema más por la vida, un tema más que nos acerca a hacer conciencia del deber que tenemos como laicos y como servidores de estar al servicio de la vida desde nuestro servicio de pastoral familiar. Pero vamos que nada primero a darle gracias al Señor por el don de la vida. Para eso mi esposa nos va a ayudar con la oración. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de la presunta piedad. Haz que quienes crean en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzale la gracia de acogerlos como un don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo, con solícita constancia, para construir juntos todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de nuestro Creador y amante de la vida. Te damos gracias, oh Señor, por el don de la vida. En esta mañana queremos depositar en tus manos, Señor, este programa, sabiendo, Señor, que tú hablas a través de los micrófonos, a través de las personas que estamos aquí. Hoy te entregamos estas dos invitadas que tenemos aquí para poder hablarnos, Señor, de todas las cosas que tú quieres que seamos. Seamos unos instrumentos a favor de la vida. Así que, Madre Santísima, nos ponemos en tus benditas y santas manos. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muy agradecidos con Dios, ya habiéndole dado gracias al Señor por la vida, ¿no? Por habernos levantado hoy y disfrutar de un nuevo día, de este sol, de esta mañana, bastante calientita, ¿verdad? Por cierto. Como les decía, tenemos un programa en favor de la vida, un proyecto muy bonito, el cual pues queremos invitarlos a todos ustedes desde acá, ya que nos permiten entrar a sus hogares para poder compartirles, ¿no?, nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestros testimonios, ¿por qué no? Y para eso tenemos dos damas acá, que nos gustaría que nos regalaran el nombre y de dónde vienen. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Flori Montero. Nosotros venimos de la parroquia de Coronado. Buenos días, igualmente agradecemos este espacio, esta invitación. Mi nombre es Adriana Esquivel y Caleb, que anda por aquí, somos de la parroquia San Isidro Labrador de Coronado. Muy bien, Adriana y doña Flori, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos años tienen de casadas? Disculpen que pues son solteras. Uy, esa pregunta. Ya bastantes. Yo me casé en el 90. Ajá. Tengo 2 hijos, uno en el cielo. La chiquitilla tiene 11 años, el mayor 24. Uh-huh. ¿Y Adriana? Voy para 11 años de casada. Tengo 3 hijos. Uno grandote ya en la universidad. Uno en segundo grado. Y Calebcito que está por aquí, 4 añitos. Muy bien, sí, por ahí anda Caleb. Ya estamos muy alegres de compartir con ustedes en esta mañana esa experiencia que han sido ustedes llamadas, ¿no?, al servicio de Dios. Y quisiera pues que nos contaran un poquito sobre el movimiento, sobre sus proyectos, ¿no? ¿En qué momento nace este movimiento en su parroquia? Bueno, yo creo que primero es importante aclarar que
es un apostolado, ¿verdad? La defensa de la vida. Y entendemos, pues, por apostolado, los apóstoles eran enviados del Señor, somos llamados. Y algo que en lo particular a mí me marcó hace como 8 años para, pues, este apostolado, fue precisamente una pregunta que me hizo mi hijo, que en ese momento estaba en el colegio, y se estaba dando toda esta efervescencia de la fertilización in vitro. Y él me dijo, mami, ¿por qué la iglesia se opone? Y yo no le pude contestar completamente. Entonces esa inquietud me llevó a ir durante toda una semana a un debate que se hizo en el Colegio de Médicos con gente muy profesional pro vida y otros que estaban en contra, y yo lo digo así abiertamente, en contra de la vida, ¿verdad? Los pro muerte. En ese momento yo lo llevé a él, fui con mi hijo, y hubo 2 cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención, y era que los que estaban a favor de esta técnica usaban mucho el sarcasmo y recurrían mucho a cuestiones religiosas. Y yo decía, qué cosa más rara, porque estamos en el Colegio de Médicos, yo esperaba algo más científico, sobre todo de parte de ellos, ¿verdad? Porque precisamente a los provida los tachan como de religiosos. Y la parte provida nunca mencionó el tema religioso. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención y yo decía, bueno, o no tienen argumentos o los argumentos son muy débiles. Y yo sin siquiera tener todavía una posición al respecto, de ahí salimos los 2 convencidos de dónde estaba la verdad. Entonces, lo principal es eso, ¿verdad? Cuando hay un llamado, uno busca la verdad. Primero investiga, se informa. Porque, bueno, como cristianos sabemos, ¿verdad? El Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, quien busca la verdad trata de no autoengañarse. Y en este camino, el Señor me llevó a ser organizadora también del Congreso, 5º Congreso Internacional Pro Vida en Costa Rica. Ahí conocí gente valiosísima, aprendí muchísimo también. Se hablaron diferentes temas, incluyendo fertilización y aborto. Y conocí a una de las demandantes que luego se retiró, que no voy a decir el nombre porque no me dio el permiso, no se lo pedí para mencionarla. Y ella me explicó por qué se retiró de la demanda de fertilización in vitro. Y yo le decía, pero ¿por qué los medios no la entrevistan? ¿Por qué esto no se divulga? Y me di cuenta también de cómo los medios manipulan, ¿verdad? Cómo ocultan información o tergiversan. Y ella me terminó convenciendo, ¿verdad? Ella me decía, bueno, vea, la técnica es una técnica veterinaria, aumenta la infertilidad porque las mujeres pues tenemos cierto número de óvulos, ¿verdad? En nuestra vida fértil. No cura, da un producto. La mujer es cosificada, el niño también, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto yo me fui haciendo, sobre todo me fui afianzando en las verdades científicas y filosóficas de la parte provida, que es muy importante. Claro. Conocí también a una mamá, que en ese momento recién había perdido a su bebé en gestación, y a ella le habían dicho, bueno, es que el bebé no es compatible con la vida. Y entonces ella me decía, es que todo bebé es compatible con la vida, va a morir antes de lo que uno quisiera, ¿verdad? Ella buscó, ella estaba con la inquietud de abortar, porque llegaron voces por ahí donde le decían, ¿para qué? Usted va a sufrir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues, por unas cuestiones ahí de Dios, definitivamente, que un día la podrían traer acá para que dé su testimonio, ella decide, pues, tener al bebé, dura muy poquito y muere, pero ella me decía, hay una gran diferencia, yo no lo maté. Entonces me queda esa satisfacción. Y si le dicen no compatible con la vida, sí es compatible con el amor, ¿verdad? Y estaba su esposo ahí y él me dio su versión también. Y entonces a mí me tocó mucho porque yo decía, ¿cómo a los varones se les callan esos temas? Él es papá también y todo el sufrimiento que él llevaba en ese momento me lo transmitió. Entonces estas cosas fueron como marcándome y tras de eso me leo el documento de Aparecida, que salió creo que en el 2007 y 7 años después lo leo, yo lo tenía ahí guardadito, y habla de comités pro vida. Y yo dije, eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que divulgar lo que la prensa no dice, hay que hacer conciencia porque se sufre mucho a raíz de estos temas, ¿verdad?
Y entonces empecé a buscar gente. En principio, pues la idea era hacer como un grupito civil. Pero bueno, ahí Dios va moldeando el camino. Me encuentro con Adriana un día, le cuento del proyecto en ciernes. Luego fui a hablar con el padre Carlos Jiménez en Coronado y él simplemente nos adoptó, ¿verdad? Él dijo que sea parroquial. Yo tenía ciertas reservas, ¿verdad? Pero conforme íbamos caminando nos dimos cuenta de que definitivamente hay otros grupos que trabajan fuera de la iglesia en estos temas. Y qué importante es también formarnos a lo interno. Claro que sí. ¿Verdad? Porque no podemos decir yo soy católico y agregar un pero. No se puede. O se es o se es. Es que eso precisamente le iba a decir, o sea, la formación de la cual debemos de tomarnos, porque cualquiera en la calle viene y nos pregunta y nos quedamos en shock, ¿no? Porque no sabemos incluso parte científica, parte espiritual, qué dice la iglesia. O sea, debemos de estar formados, ¿no? Como católicos, como laicos, para estar prestos en cualquier momento, cualquier pregunta. Inclusive usted decía, ¿no? Su hijo. Sí, ¿Verdad? correcto. O sea, si mi hijo me pregunta algo, o sea, ¿qué le digo? Pero yo tengo que estar preparado. Lo que pasa es que no sacamos el tiempo para prepararnos. Hay otras cosas más importantes que nos alejan de la realidad que estamos viviendo. Y en realidad es duro lo que estamos viviendo. Tenemos que ser voz de los que no tienen voz en este momento. Y cuando entramos en esa razón, es que nos damos cuenta si debemos de luchar. Me llama la atención porque el equipo parroquial de ustedes, Provida, está dentro de la pastoral familiar, o sea, forma parte de la pastoral. Quisiera tal vez como hablar un poquito sobre la misión y la visión, ¿no? Del grupo de ustedes o del movimiento. Movimiento, ¿verdad? Es un equipo parroquial. Es un equipo. Okay. Pero cuénteles un poquito de la parte del padre Ron y todo para que entendamos por dónde Sí. después nos movimos. Sí, no Y sé si ahorita quiere. yo hablo de la misión. y eso. Bueno, nosotros, como decía Flori, ahora fue ahí como probar, a ver qué funcionaba, ¿verdad? Empezamos así, cuando Flori me dijo de su iniciativa y que ya lo había conversado con padre, que ya tenía una lista de personas que podían participar. De hecho, en esa lista habían personas evangélicas y pues yo le dije que sí, ¿verdad? Que le entráramos. Entonces estábamos ahí, pero como las cosas son de Dios y cuando uno pone las cosas en las manos de Dios, Él es el que decide cómo se hacen las cosas, todo nos fue llevando a pastoral familiar. O sea, jamás pensamos que íbamos a llegar ahí. Entre tanta cosa que pasaba, el padre Carlos nos dijo, ¿qué les parece si los pongo dentro de pastoral familiar? Nosotros, sin saber cuál iba a ser nuestra función ahí, pues le dijimos que sí. Le dijimos que sí y pues gracias a Dios que de verdad el Señor iluminó al padre Carlos y nos dio ese espacio, porque a partir de ahí todo mejoró. O sea, ya no era tanto tropiezo ni tantas trabas, sino que todo fue muy fluido. Nos llegó un documento, justamente en esa semana nos llega un documento de parte del padre Ronnie que se llama Pascua por la Vida. Cuando nos llega este documento, nos lo pasan y nos dicen, creemos que esto es de ustedes. Nos lo envían. En ese momento habían fiestas patronales en San Isidro, entonces nos dio como ese espacio para revisarlo, analizarlo y conseguir los enlaces, porque como dice Flori, nosotros estamos dentro de una pastoral, pero afuera hay muchos grupos que nos apoyan. Contactamos a Médicos por la Vida, contactamos a IFEMSI, contactamos a Despierta Costa Rica, a 40 Días por la Vida, y a partir de ahí preparamos pues una actividad bonita para Pascua por la Vida. Fue una forma de proyectarnos, fue una forma de también ubicarnos, porque los grupos que son civiles pues son activistas y está muy bien, porque eso es lo que se necesita, que la gente se entere, pero nosotros somos parte de la parroquia, tenemos que ser también de oración. Entonces abrimos espacios de oración donde la gente se ha interesado mucho, conocieron del Rosario de los No Nacidos, hicimos vigilias, hicimos ¿qué más hicimos? El rosario. Hicimos hora santa, sí. Entonces, pues tuvimos bastantes actividades de oración y lo hicimos con pastoral familiar. Entonces, para ellos también fue algo nuevo, porque el tener estos espacios de oración específicos por la vida, por la familia, tal vez los tenían a lo interno, pero no lo hacían como grupo, ¿verdad? Como pastoral en sí. Entonces,
entre todo esto aparece, entre las actividades de Pascua por la Vida, aparece el primer encuentro arquidiocesano de agentes por la vida. Nosotros ni sabíamos de qué se trataba, llamamos a inscribirnos y nos pregunta Jania que de qué grupo somos. Le decimos que somos de Pastoral Familiar de la parroquia de San Isidro de Coronado, y le llama muchísimo la atención porque no habían grupos pro vida dentro de Pastoral Familiar. A partir de ahí nos cambiaron el nombre, dejamos de ser Comité Pro Vida y nos pasamos a llamar Equipo Parroquial. Perdón, Jania es la asistente del padre Ronnie. Sí, Ah, claro. sí, perdón. Ronnie Solano. Entonces, pues ya tenemos una estructura, ¿verdad? En ese momento no la teníamos y ahora, gracias a Dios y pues al apoyo que nos da el padre Ronnie y Pastoral Familiar, pues ya tenemos pues una forma y ya podemos pues contar una experiencia y decir que sí se puede, porque mucha gente en las parroquias nos quedamos como el que cólera me da, esto no debería pasar, es una barbaridad, y entonces desahogan sus penas en el Facebook, ¿verdad? Y no en nos real- ponemos en acción. Correcto. y la gente cree que es muy difícil, pero en realidad es como ponerle un poquito de ganas y encontrar el apoyo dentro de Pastoral Familiar. Claro. Y ahí fue donde ya elaboramos la misión y la visión, ¿verdad? Entonces, como misión tenemos pues promover la defensa de la vida desde la fecundación hasta la muerte natural en la comunidad de Coronado a través de los grupos parroquiales. Y como visión, un poco pues ambiciosos, ¿verdad? Posicionar a la parroquia propiamente como una comunidad pro vida y pro Esa sería familia. la misión, posicionar a las parroquias. Deberíamos de pensar en posicionar a las parroquias, a todas las parroquias, ¿no? Que Claro. quieran prestarse para... Sí, y para poder ampliar más esto, qué importante es, qué es lo que nos dice a nosotros el magisterio, ¿verdad?, de la iglesia. Nuestro compañero Edgar en cabina nos va a hablar y nos va a leer unos puntitos para darnos cuenta de que también necesitamos instruirnos para poder entender muchas cosas. El respeto de la vida humana, del numeral 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Es el documento Donum Vitae. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Por este mensaje era lo que les hablaba anteriormente sobre somos la voz de los que por el momento están sin voz porque no han nacido. Y la iglesia es muy enfática en esto y ahí es donde tenemos que hacer conciencia, ¿no? ¿Qué papel jugamos como servidores en la iglesia, como servidores en la comunidad, verdad? Y otra cosa importante, ¿verdad? Que es como descubrir el agua tibia, pero la fe y la ciencia, como nos decía Benedicto XVI, no se contraponen, ¿verdad? Son diferentes caminos para llegar, que tienden a la verdad. Y lo que acabamos de leer del magisterio,
y está sustentado también en nuestra jurisdicción, ¿verdad? Entonces tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, Pacto de San José, Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, todo defendiendo la vida humana desde la fecundación. Entonces es importante también hacer notar eso, ¿verdad? Sí, claro, y eso nos da a nosotros como laicos comprometidos, ¿verdad? El poder estar en este momento apoyando a todas, ¿verdad? Estos grupos y asociaciones, porque necesitamos ser también esos instrumentos que el Señor va a utilizar para poder ayudar a muchas mujeres también que están sufriendo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decíamos nosotros, bueno, formarnos. Definitivamente la formación en este campo es importante, ¿verdad? Como miembros de una pastoral familiar necesitamos ser instruidos para poder ser miembros también de ese grupo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo nació? ¿Qué importancia tiene el poder invitar a otras parroquias a estar en esto, verdad? Pues sí, lo que queremos nosotros aquí es contarle nuestra experiencia, que pues no nos desgastemos. A veces uno se desgasta, ¿verdad? Peleando, discutiendo con las personas, más por medio de redes sociales. No hagamos ese desgaste, busquemos un grupo pequeño, puede ser unas 4 o 5 personas que tengan afinidad con este tema, y busquen a su sacerdote, el cura párroco, le dan su iniciativa y les dicen que dentro de Pastoral Familiar existe la opción de tener un equipo Provida. Y a partir de ahí, pues nosotros con mucho gusto podríamos irles a contar nuestra experiencia, porque en realidad uno lo que le da temor es el primer paso. Ya por estar en la marcha, pues ahí uno siente el apoyo de la parroquia y sigue adelante, pero en realidad pues para eso estamos. Nos pueden tomar de conejillo de indias. Claro, ¿cuántos integrantes tienen ahorita en este momento? Somos 8 integrantes. 8. Somos 2 matrimonios con los niños y 4 personas de forma individual. ¿Verdad? Tenemos diferentes carismas y eso nos ha ayudado bastante. Tenemos gente joven, tenemos ya gente ya encaminada en la fe, entonces ha sido bonita la experiencia. Es importante nada más pues recordar, ¿verdad? Que hay 3 ejes principales y esto nos lo facilitó el padre Ronnie, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, los ejes. Sí, que es formación, como usted bien lo dijo, ¿verdad? Oración y la proyección, que es la parte ya de actividades y demás. Pero algo muy, muy importante es la oración, porque definitivamente esta es una guerra espiritual. Definitivo. ¿Verdad? Entonces todo tiene que nacer de la oración, tiene que nacer de rodillas ante el Santísimo, ¿verdad? Como creyentes que somos. Sin embargo, pues esta lucha pro vida no es exclusivamente de gente religiosa, ¿verdad? Es un tema de humanismo. Entonces hay mucha gente que sin pertenecer a una iglesia, pues en esa búsqueda de la verdad, como decía Edith Stein, ¿verdad? Quien busca la verdad busca a Dios. Entonces, en esa búsqueda definitivamente uno se da cuenta de que la parte provida es la unión a la verdad, ¿verdad? A la defensa de la dignidad humana, de no cosificar al ser humano. Y pues en eso estamos, esa es la idea, ¿verdad? Concientizar. Sí. Pero con respecto a los 3 ejes, quiero como enfatizar en esto que nosotros, pues a veces uno se va mucho, en estos temas pro vida uno se va mucho por el activismo. O sea, uno quiere hacer y hacer y hacer con tal de que la gente, pues como dice Floria, alcance la verdad. Pero es muy importante la parte de oración, porque sabemos, ¿verdad?, que esta lucha es más espiritual que lo que logramos ver. Quería leer nada más una frase de la encíclica del Evangelio de la Vida, el numeral 95 de San Juan Pablo II, donde él nos decía en los años 90 que es urgente una movilización general de las conciencias en un común esfuerzo ético para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de vida. Y eso lo dijo en los años 90, Sí. entonces como que nos está agarrando tarde y tenemos que poner las pilas. Y yo recuerdo, disculpa, yo recuerdo que también, bueno, él hablaba, también hacía énfasis en la cultura de muerte que se nos venía encima. Que oráramos, que nos preparáramos, y en realidad como que andábamos en otro planeta, ¿verdad? No nos dábamos cuenta de en realidad lo que se estaba viniendo y lo que teníamos que enfrentar. Bueno, ya estamos ahí y tenemos que
ahora hacer fuerzas y doble fuerza, ¿verdad? No, ya no es así de fácil. ¿Cómo ven ustedes la situación en el país en cuanto a esto? Yo sé que ahorita ha estado un poco revuelto todo esto, pero así a nivel personal y como movimiento, ¿cómo ven esto? Pues yo lo veo con mucha esperanza, sobre todo en los jóvenes. De hecho, acaban de sacar por ahí una encuesta donde se nos dice, ¿verdad?, que los jóvenes son pro vida, la mayoría en este país. O sea, la esencia del tico es decir pura vida. Y tenemos que ser coherentes con eso, ¿verdad? Yo lo veo con mucha esperanza porque ante estas situaciones no nos queda más que formarnos. Y entonces estas son más bien oportunidades para afianzarnos en qué significa la familia, en qué significa la vida, ¿verdad? Son oportunidades para más bien ahondar en estos valores. Entonces, con mucha esperanza, con mucha motivación para seguir adelante, para hacer conciencia. Entre más oscuro se vea el panorama, más luz va a haber después. Entonces, yo creo que es un bonito momento para decirle a la gente, incorpórese con alegría como los santos, ¿verdad? Sigamos los modelos de santos, con alegría, con entusiasmo. Santa Teresa de Jesús decía, nos toca lo más fácil, lo más difícil se lo dejamos a Él. Sí, ¿qué va a ser? Definitivamente. Y me alegro porque en realidad se ve en sus rostros la felicidad y la alegría de esa pura vida, ¿verdad? Que debemos de verdad sacarlo adelante, tal vez. No sé si usted nos iba a contar un poquito sobre un testimonio personal, Flori. Es Adriana. Es. Sí, que nos gustaría que nos contara esa experiencia que tenés por ahí y compartirla, ¿verdad? Si bien lo tienes, con los que nos escuchen. Claro, como las cosas de Dios siempre son perfectas, Él permite que sucedan situaciones para poder mostrar su gracia y lo grande que es Él. Dentro de todo este proceso, dentro de la iglesia y el caminar en familia, pues nos topamos con la situación que cuando yo cursaba mi tercer embarazo, a las 30 semanas, me presentan una molestia, voy al hospital y resulta que los doctores me dicen que es una apendicitis, que debo firmar unos documentos, y aquí quiero decir que de verdad los médicos de Costa Rica son pro vida y ellos no necesitan ninguna norma para hacer su trabajo. Ellos se acercaron y me dijeron, usted tiene apendicitis. No se sabe qué tipo de apendicitis es hasta que estemos en la cirugía. Lo más grave es que sea una apendicitis grado 4 y esta se perfore. Eso sería el panorama más grave. Si esto pasa, muy probablemente tenemos que hacer una cesárea de emergencia para salvar el bebé. O sea, ellos en ningún momento me dijeron, vea qué torta, no tenemos una norma técnica y como no hay una norma, y la vamos a dejar ahí a ver qué pasa, ¿verdad? No, ellos inmediatamente actuaron, se hizo la cirugía y resultó que sí, evidentemente era una apendicitis grado 4. Bueno, obviamente todas las oraciones y todos los grupos de apoyo que tuvimos en ese momento en oración movilizaron a todos los ángeles y protegieron a las dos vidas. Los médicos pues hicieron una excelente labor en el Hospital Calderón Guardia y me cuenta mi esposo que la doctora le enseñó las fotos y le dijo que era un caso como extraño, que el apéndice se había perforado totalmente, que tuvieron que sacar el bebé dentro del útero, lo tuvieron que sacar porque todo el cuerpo estaba contaminado y no querían que se contaminara el bebé. Entonces tuvieron que hacer toda la cirugía y nuevamente colocaron el bebé. Ellos me decían que, me acuerdo que yo iba a las citas y los doctores me decían, me da mucha pena porque no sabemos cómo van a hacer ese bebé ni por dónde, porque todo el mundo me decía, le van a hacer cesárea, ¿qué va a pasar, verdad? Y bueno, se lo pusimos en las manos del Señor. Nos decían que era un logro enorme si Caleb llegaba a las 34 semanas, porque mi segundo hijo nació prematuro de 34 semanas, entonces para ellos era un logro que se mantuviera el bebé ahí 4 semanas más. Como Dios le encanta dar sorpresas, llegué a las 39 semanas. Durante ese proceso, y la pancita seguía creciendo, la herida se abrió
y no se podía volver a cerrar porque iba a seguir creciendo la pancita. De la herida permaneció abierta. Yo lo que tenía que hacer era ir todos los días, hacerme curaciones y cuidados para que la herida no se infectara. Pero literalmente cuando nació Caleb me mejoré, ¿verdad? Porque nació Caleb, parto natural, y la herida al día siguiente se cerró sola. O sea, ni siquiera me tuvieron que intervenir la herida. La herida se cerró completamente sola. Y este testimonio Dios lo permite para que no nos dejemos engañar de todo lo que dice, como decía Flori, la prensa engaña. Es lamentable porque no debería ser así, pero la prensa engaña y dicen que las mujeres mueren en estas situaciones. Mueren porque tienen que morir por X razón, pero no porque no exista una norma que le impida al médico hacer su labor. Ellos estaban conscientes que el bebé iba a ser muy prematuro si nacía, pero ellos tenían ahí los médicos, ellos en ningún momento dijeron, el niño va a nacer muy prematuro y va a morir. No, ellos tenían un grupo de neonatólogos esperando si ese bebé nacía para ayudarlo a vivir. Sí, ni le insinuaron el aborto tampoco. Ellos en ningún momento, o sea, ellos sí me dijeron que podíamos fallecer. Tal vez podemos presentar en la cámara, ya que estamos en el Facebook, la imagen, ustedes mismas presenten la imagen de que tenemos ahí, es una imagen de ultrasonido, ¿verdad? Ese es el ultrasonido cuando él tenía 17 semanas, chupándose el dedo. Y aquí contamos la historia breve de qué fue lo que sucedió en esta cirugía. Caleb era el chiquitillo que se asoma ahorita. Por ahí está, dígale que se asome para conocer a Caleb, para que vea que ahí está la bendición y está el milagro de Dios, en persona, ¿no? Diga hola. Hola, Caleb. Diga de cuál comité es usted. El comité por vida. El comité Pro Vida. Caleb, bienvenido. Que Dios te bendiga. Diga Aquí lo gracias. tenemos ocupado un poquito, ¿verdad? Mientras nosotros conversamos, y un niño bastante bello, inteligente. No sé si tal vez Edgar, nuestro compañero en cabina, si alguna persona quiere hacernos una llamadita o algún mensajito por Facebook, pues aquí vamos a estar para poder escucharlos. Sí nos gustaría, compañeras, saber si nos regalan el número de teléfono, dónde las podemos contactar, porque creo que esto va a motivar a muchas parroquias a decir, bueno, necesitamos tener un equipo de estos en nuestra parroquia, ¿verdad? Entonces, tal vez nos podrían regalar alguna información. Con gusto. Mi número, bueno, yo soy Flori Montero y el número es 8365-8252. 8365-8252. Y Adriana Esquivel es 87-84-51-88. Ok, Muy si bien. no, en dado caso, ¿verdad? Podríamos también en la casa de acompañamiento familiar 2221-4510, ahí les podríamos también regalar bastante información de este grupo para poder de verdad, creo que como decimos, hay que tener una envidia buena y creo que cada grupo de estos hace que nosotros nos motivemos, ¿verdad? Como miembros de la iglesia. Entonces, vamos pues a echar para adelante, como decía usted, ¿verdad? Tal vez, Edgar, nos hace el favor de regalarnos. El número, Edgar. Con mucho gusto, claro, el número para llamar es 905-931-1040. 905-931-1040. Y si hay tal vez algún mensaje en el Facebook. Por supuesto, nos puede escribir en el Facebook, en FIDECR, estamos con la transmisión en vivo, o también nos puede escribir al WhatsApp. Aquí tenemos el 8965-9310. Ya casi por acá dice, muchas bendiciones, sigan adelante, Dios está de nuestro lado. Hermoso milagro, un angelito, dice por acá Ana Mora. Qué bonito testimonio, bendiciones de Caviria Mora también. Cecilia Valverde dice que Dios es grande y hace maravillas. Muchas bendiciones. Cecilia escribe a través de Facebook. Muchas gracias, Edgar, que Dios te bendiga. Flori, tal vez regalarnos como esa motivación que nos diste ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué es en sí de verdad lo que sentís cuando estás aquí al frente y estamos con esas ansias de que la gente se dé cuenta de verdad qué tenemos que hacer primero en nuestra casa y después fuera de nuestra casa, ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, ahí muy importante es la gran motivación, la familia. El amor tan grande que le tengo a mis hijos, a mis sobrinos. Yo no quiero en un futuro que ellos tengan la opción
de decir, quiero un aborto. O como nos lo presentan tan habitualmente en películas, ¿verdad? Que sale una mujer embarazada y le dice, ¿y qué va a hacer? ¿Lo va a tener? Yo no quiero que tengan esa opción, porque no es una opción. Entonces, en este caminar uno se da cuenta que el aborto en realidad no es una decisión libre de la mujer. La mujer es presionada, ahí donde está legalizado, a la mujer la presionan para que aborte. El que desgraciadamente se libera, entre comillas, es el varón, ¿verdad? Que no asume responsabilidad. Pero para él también hay muchísima injusticia. Entonces, ¿qué siento yo de estar aquí en la parte pro vida? Yo siento una obligación, una responsabilidad tremenda para mi país que quiero tanto, que no lo quiero ensangrentado, que ya en otros países que van más avanzados en este retroceso, valga la contradicción, porque el aborto, la eutanasia, todo esto es un retroceso para los derechos humanos. Entonces, en aquellos países donde se ha legalizado, van para atrás ahorita, ¿verdad? Van ya cerrando abortorios, van haciendo leyes más restrictivas. No empecemos nosotros con algo que se sabe que trae muerte y dolor. Entonces, cuando yo hablaba de la verdad, de la búsqueda de esa verdad, tal vez alguien puede decir, bueno, ¿y cómo usted dice que es la verdad? Para otro puede decir que no. ¿Por qué ocultan información? ¿Por qué la tergiversan? ¿Por qué nos hablan, por ejemplo, de muertes maternas, ¿verdad? ¿Y qué nos recetan? Más muerte. Muerte también de la mujer, porque el aborto no es seguro, ¿verdad? Hay muertes legales y muy seguras para la mujer también, y para los niños, obviamente. El médico se convierte en sicario, como nos dijo el Papa Francisco. Entonces, toda esta burbuja que nos presentan como algo ideal, basta un poquito de información y uno se da cuenta a dónde está la verdad. Tiran el tema de violación, ¿verdad? Como una bandera para poder conmover a la gente, pero con casos de excepción, son casos de excepción, ¿verdad? Muy difícilmente una mujer se embaraza, primero que nada, en una violación. Y en otros países donde esto es legal, la gran mayoría de mujeres que no abortan y sí fueron violadas, se dejan al bebé. Ni siquiera lo dan en adopción. Estas cosas las tenemos que saber. Entonces es una responsabilidad. Hay testimonios muy lindos con respecto a eso. Sí, Bueno, en Adriana. mi caso, para cerrar con este tema, decirles que los ticos somos una cultura de paz. Nosotros nos caracterizamos a nivel mundial por ser personas de paz. Entonces, debemos luchar para que esto se conserve. Independientemente que se aprueben leyes donde indiquen que tenemos derecho a matar, no quiere decir que nosotros tenemos que salir a matar. Creo que lo que nos motiva a nosotros y en lo personal, ¿verdad? Primero, pues dejarle un legado a mis hijos. Y segundo, pues decir que aunque nosotros nos inciten, porque nos están incitando a matar, porque no es solo matar desde el vientre, están incitando a matar personas con discapacidades, están incitando a matar a nuestros adultos mayores. Entonces al final va a ser como dice la Biblia. Hijos matan a sus padres y padres matan a sus hijos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues luchar para que aunque existan leyes de este tipo, esto se vuelva impensable. Que para una persona nunca le pase por la mente matar a su papá enfermo, matar a su hermano discapacitado o matar al hijo que lleva en su vientre. Esto nunca debe pasar por la mente de nadie. Hay un lema que tenemos dentro de la pastoral que dice padres formados, hijos felices. Y eso es lo que nosotros invitamos hoy en día en las pastorales familiares a los padres, que se formen. Y algo importantísimo, dejar de lado la indiferencia. No podemos ser indiferentes. No sé si conocen el caso del doctor Lastra en Argentina, que él el tema del aborto le era indiferente y lo tocó. O sea, llegó una muchacha con un aborto avanzado, pero poniendo en muy alto riesgo su vida. Él salva la vida de la muchacha y del bebé hace 2 años y ahorita lo acaban de condenar a cárcel por no seguir la norma, ¿verdad? Porque primero era el reglamento. Si ella quería aborto, él tenía que haberle hecho el aborto, aunque hubiera muerto ella. Él hace junta médica y muy factiblemente ella hubiera muerto. Pero eso no importa, ¿verdad? Lo que importaba era el reglamento. Bueno, como decimos, ¿verdad? En la televisión, en la radio, todo se va a ver tiempo muy rápido, de verdad. Eso es
un tema muy amplio para hablar, para comunicar y de todo, y creo que eso pues nos hace a nosotros como tenerlas ahí, en cualquier momento volvemos a invitarlas, ¿verdad? Porque definitivamente necesitamos más información. La casa de acompañamiento familiar, ahí les podemos brindar ayuda, ¿verdad? Y ese es un lugar donde podemos ir a buscar, ¿verdad? Mucho consejo, ¿verdad? Y entonces ahí están las puertas abiertas. Creo que para nosotros ha sido un gran regalo esa casa, ese lugar, y pues darle muchas gracias a Dios, a ustedes, ¿verdad? Por estar aquí, y sería hasta dentro de 8 días, ¿verdad? Donde vamos a de nuevo a tener un tema, ¿verdad? Caminando en familia, que eso es importante, ¿verdad? Cómo tenemos que educarnos. Que Dios los bendiga, que pasen muy buenos días. Que Dios los acompañe a todos y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes Con gusto, y decirles sí a la vida.